Hoy te llevaremos por un recorrido lleno de sombras, misterios y escalofríos, con las historias más aterradoras que demuestran que jamás deberías responderle a los muertos. Prepárate para conocer relatos tan inquietantes que podrían perseguirte incluso después de apagar la pantalla. Antes de comenzar, apaga las luces, sube el volumen y déjate envolver por el horror. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que nunca te pierdas de estos relatos. Y si sobrevives hasta el final, no olvides dejar tu comentario sobre cuál de estas historias te heló más la sangre. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en lo desconocido. 5. El velorio maldito. En una remota y sombría aldea, una familia vivió uno de los episodios más perturbadores que jamás hayan presenciado. Todo comenzó con el fallecimiento de la abuela, una mujer cuya presencia en vida había sido tan imponente como escalofriante. Su rostro parecía cargado de secretos oscuros, y muchos aseguraban que su mirada podía congelar hasta el alma más valiente. Durante el velorio, una atmósfera gélida y opresiva se apoderó de la casa, como si algo más que la muerte hubiera llegado con ella. Las luces titilaban débilmente, y un viento lúgubre susurraba entre los árboles cercanos cargado de un lamento que helaba la sangre. A la mañana siguiente, mientras los niños jugaban cerca del viejo huizache donde la abuela solía sentarse, el horror se materializó. Ahí estaba ella, rígida y cadavérica, con los ojos oscuros y vacíos que parecían devorar la poca luz del entorno. Su figura era tan real como grotesca, inmóvil bajo el árbol como si esperara algo. Los gritos de los niños alertaron a los adultos, pero al llegar al lugar no había nada. La familia intentó continuar con el entierro, pero el verdadero terror apenas comenzaba. Una y otra vez, el cuerpo de la abuela era encontrado fuera de su tumba, los brazos extendidos en una pose inquietante, como si buscara aferrarse al mundo de los vivos. El rosario que debía estar en sus manos aparecía siempre lejos del ataúd. Los intentos por enterrarla en tierra sagrada fracasaron. Cada mañana el cuerpo estaba nuevamente fuera, más descompuesto pero igual de desafiante. Fue solo al trasladarla a un terreno apartado y sin bendecir que las manifestaciones cesaron. Sin embargo, su mirada vacía persigue hasta el día de hoy a quienes la vieron aquella noche, recordándoles que no todo muerto está dispuesto a descansar en paz. 4. El espíritu de la estación. Las noches desiertas tienen un lenguaje propio, un murmullo que solo los valientes o los incautos se atreven a descifrar. Una joven lo descubrió mientras regresaba sola a casa tras una reunión con amigas. La estación de autobuses estaba prácticamente vacía, y el tenue parpadeo de las farolas le daba un aire espectral al lugar. Mientras caminaba apresurada, un sonido familiar la hizo detenerse. Pasos. Al principio creyó que era algún transeúnte más, pero pronto notó que los pasos se sincronizaban con los suyos, como si algo invisible la acechara en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza apuró el paso, pero al llegar a la parada, una voz suave y susurrante rompió el silencio. «No corras, no es necesario». Paralizada bajó la mirada y vio asomándose por debajo de una banca unos zapatos viejos y desgastados, claramente de mujer. Cuando finalmente reunió el valor para mirar hacia arriba, no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada era tan intensa que sentía que sus movimientos estaban siendo seguidos desde las sombras. Más tarde, escuchó la historia de una mujer que predicaba en esa misma estación antes de morir trágicamente en un accidente. Desde entonces, muchos aseguran que su espíritu vaga por el lugar, buscando a alguien que escuche sus advertencias sobre los pecados del mundo. Esa noche,
La joven entendió por qué esa banca en particular siempre parecía estar vacía. Desde entonces evitó volver a esa estación, pero en las pocas ocasiones en las que no tuvo otra opción, siempre caminaba con el pulso acelerado y sin mirar atrás, temiendo sentir de nuevo el aliento helado de ese susurro que jamás olvidaría. 3. La niña de la tienda. Las largas jornadas laborales pueden ser extenuantes, pero para una empleada de tienda de autoservicio, el cansancio pronto se transformó en puro terror. El ambiente nocturno del lugar, con sus luces fluorescentes y pasillos desiertos, tenía un aire inquietante. Una clienta habitual le había advertido sobre la aparición de una niña que años atrás había muerto trágicamente cerca del lugar. Sin embargo, en medio de sus problemas laborales y personales, la joven no tomó en serio esas palabras, hasta que lo inexplicable la confrontó de frente. Una noche, mientras rellenaba los refrigeradores en la bodega, vio algo que no pudo ignorar: unos dedos pequeños y pálidos que sostenían la puerta del cuarto frío. En un principio, pensó que era su compañera gastándole una broma, pero al girarse se dio cuenta de que estaba completamente sola. El aire en la bodega se tornó pesado y un frío antinatural se filtró en el ambiente. Cuando intentó salir, la puerta se cerró de golpe, como si algo invisible se resistiera a dejarla ir. Empujó con todas sus fuerzas, pero sentía una presión al otro lado que le devolvía cada intento. Los días siguientes estuvieron plagados de fenómenos paranormales. Las luces titilaban sin razón aparente, y en los pasillos solitarios resonaban risas infantiles que nadie más parecía escuchar. Finalmente, recordando la advertencia de la clienta, decidió enfrentar su miedo. En una noche solitaria, dejó dulces como ofrenda y murmuró una discípula al espíritu de la niña. Desde ese momento, las manifestaciones cesaron, pero el recuerdo de aquellos dedos pálidos y el escalofriante peso de la puerta la perseguirían siempre. Incluso tras dejar el empleo, el eco de aquella experiencia permaneció, como una sombra que nunca termina de desvanecerse. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. 2. No le respondas a los muertos. En el eco de una advertencia que resonaba como un presagio de muerte, un joven se encontró cara a cara con el horror. En una casa vieja y crujiente, llena de rincones oscuros y susurros que parecían surgir de la misma madera, alguien le había dicho: no le respondas a las voces. Era una advertencia que parecía más una broma para asustar al recién llegado, pero esa noche descubriría que las palabras tenían un peso sombrío y aterrador. Todo comenzó con un silencio denso, interrumpido solo por el crujido de la madera bajo sus pies. En medio de la noche, un susurro lo sacó de su letargo. «Felipe», decía aquella voz. Era una voz cálida, familiar, inconfundible, la de su madre, que había fallecido años atrás. Al principio pensó que estaba soñando, pero el susurro se tornó insistente, casi desesperado. Su nombre repetido una y otra vez, como si algo del más allá lo llamara con una urgencia que lava los huesos. La voz no venía de la puerta, ni de la ventana, sino de debajo de la cama. Algo en lo profundo de su ser le gritaba que no debía responder, que lo que llamaba desde ahí no era su madre, sino algo que había tomado su voz. Sin embargo, el peso del remordimiento y la culpa lo venció. Con voz temblorosa susurró: «Te perdono». En ese instante, el aire cambió. Un frío inhumano se filtró en la habitación y una mano grisácea y marchita salió desde debajo de su cama. Los dedos largos y secos como raíces muertas se aferraron a su mano con una fuerza que lo paralizó. El tacto era áspero, helado, lleno de muerte. La voz, que al principio parecía la de su madre, comenzó a distorsionarse.
se transformó en un sonido gutural, como si algo oscuro y ajeno estuviera detrás de esas palabras. «Déjame ir, Felipe». El joven tiró con fuerza para liberarse, pero aquella mano no lo soltaba, como si quisiera arrastrarlo al abismo que se ocultaba bajo la cama. Finalmente, logró zafarse y corrió a la habitación de sus primos, donde pasó el resto de la noche temblando. Al amanecer, intentó contar lo ocurrido, pero nadie le creyó. A pesar de las explicaciones racionales que le dieron, él sabía la verdad. Había roto la regla más importante. Y aunque el fenómeno no volvió a ocurrir, el peso de haber respondido a los muertos lo persigue hasta hoy, en cada rincón oscuro y cada susurro de la noche. 1. El encuentro con la planchada. La vida en los hospitales está llena de historias extrañas, pero pocas son tan perturbadoras como la de la planchada, una enfermera espectral que, según cuentan, se aparece para atender a los pacientes olvidados. Para un joven médico en prácticas, esta leyenda dejó de ser un simple relato cuando vivió en carne propia el terror de enfrentarse a lo inexplicable. Era una noche de guardia como cualquier otra, marcada por el cansancio y el silencio opresivo de los pasillos. La enfermera encargada se había ausentado por unos minutos para ir a la merienda, dejando al médico solo en el módulo de ginecología. Mientras revisaba notas y preparaba su próximo turno, decidió visitar a una paciente que requería un medicamento pendiente. Al entrar en la habitación, la mujer con una voz serena pero inquietante le dijo: «Gracias, doctor. La enfermera ya vino». Las palabras lo detuvieron en seco. Él sabía que nadie más había pasado por ahí. Con un nudo en la garganta preguntó cómo era la enfermera que la había atendido. La respuesta fue escalofriante. Traía un vestido blanco, medias y zapatos de tacón. Parecía de esas enfermeras de antes. El joven médico sintió como el aire se tornaba denso, cargado de una presencia invisible pero innegable. En ese hospital, las enfermeras ya no usaban ese tipo de uniforme. La descripción coincidía con los relatos de la planchada, una figura que, según la leyenda, cuidaba a los pacientes que habían sido desatendidos. La tensión creció al regresar al módulo de enfermería. Al preguntarle a su compañera si había vuelto a la habitación, ella negó haber administrado el medicamento. Ambos revisaron la sala, pero no había señales de nadie más. La paciente insistió en que alguien la había atendido y su rostro reflejaba alivio, como si de verdad hubiera sido cuidada por una presencia benigna. Sin embargo, para el médico aquello no fue reconfortante. La sensación de ser observado desde las sombras lo persiguió por el resto de la guardia, y durante semanas no pudo caminar por esos pasillos sin sentir que algo lo seguía. La experiencia quedó grabada como un recordatorio de que en el hospital las líneas entre el mundo de los vivos y los muertos pueden ser tan finas como el silencio de una noche de guardia. Y así terminamos esta escalofriante sesión, donde los ecos de las voces del más allá nos han mostrado lo peligroso que puede ser interactuar con aquello que no pertenece a nuestro mundo. Estas historias no solo nos advierten, sino que nos recuerdan que las fronteras entre los vivos y los muertos son más frágiles de lo que creemos. Si llegaste hasta aquí, eres más valiente de lo que imaginamos. Déjanos un pulgar arriba si estas historias te dejaron pensando 2 veces antes de apagar la luz esta noche. Y dinos en los comentarios cuál de ellas se ganó un lugar en tus pesadillas. Un joven buscando independencia y una nueva vida se muda a una antigua casa en las afueras de la ciudad. Desde el primer día, siente que el ambiente del lugar es peculiar, pero lo atribuye al cambio de entorno. Sin embargo, esa misma noche, mientras se acomoda, el viejo teléfono fijo que venía con la casa comienza a sonar. Extrañado responde, pero al otro lado solo se escucha una respiración entrecortada y lo que parece ser un débil susurro que no logra comprender.
La situación se repite noche tras noche, siempre a la misma hora. Los susurros son cada vez más claros y el joven comienza a entender palabras fragmentadas. Ayuda, no me dejes. Intrigado y cada vez más inquieto, decide investigar el origen de las llamadas. Siguiendo pistas que lo llevan por la casa, descubre algo aterrador. Todas las señales indican que las llamadas provienen del sótano, un lugar al que aún no se había atrevido a bajar. Lo más desconcertante es que, según el contrato, la casa no tiene instalada ninguna línea telefónica activa. Finalmente, decide enfrentarse a sus miedos y bajar al sótano. Allí, entre cajas viejas y muebles polvorientos, encuentra un teléfono antiguo, cubierto de telarañas, que comienza a sonar apenas lo ve. Con el corazón latiendo con fuerza, se acerca y lo levanta. Del otro lado escucha la voz débil y quebrada de un niño que parece suplicar. Por favor, no me dejes aquí, sácame de aquí. La angustia en la voz es tan real que el joven siente un escalofrío recorrerle por el cuerpo. Decidido a entender lo que está pasando, comienza a investigar la historia de la casa y descubre un oscuro secreto. Décadas atrás, un niño desapareció sin dejar rastro, y según los rumores lo habían secuestrado y encerrado en el sótano. La policía nunca lo encontró, y se decía que había muerto allí, solo y olvidado. El joven comienza a sentirse acosado por la casa misma. Ruidos extraños, puertas que se cierran solas y una constante sensación de ser observado lo atormenta día y noche. Cuando decide que ya no puede soportarlo más y prepara todo para marcharse, el teléfono vuelve a sonar. Temblando responde por última vez. Esta vez no escucha una voz débil ni susurros, sino su propio nombre, pronunciado con claridad, seguido de unas palabras que lo paralizan. Ahora es tu turno. Antes de que pueda reaccionar, la puerta del sótano se cierra de golpe atrapándolo en la oscuridad. Desde aquel día, el joven nunca volvió a ser visto y la casa una vez más quedó vacía, esperando a su próxima víctima. La oscuridad en el sótano era absoluta, pero el joven podía sentir el peso de algo más en el aire. Era como si el ambiente mismo estuviera vivo, respirando, observándolo. Intentó abrir la puerta con todas sus fuerzas, golpeándola, gritando por ayuda, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Del otro lado, el silencio era ensordecedor, como si el mundo exterior se hubiese desvanecido. De repente, el viejo teléfono volvió a sonar, el timbre reverberando como un eco interminable en el pequeño espacio. Temblando, el joven se giró hacia el aparato, aunque quería ignorarlo. Algo dentro de él lo impulsaba a responder como si resistirse fuese aún más peligroso. Con manos temblorosas levantó el auricular. Esta vez no fue una voz lo que escuchó, sino un llanto. El llanto desgarrador de un niño que parecía estar sufriendo un dolor insoportable. Entre los sollozos, logró distinguir palabras entrecortadas. «Ayúdame, no puedo salir. Está aquí, siempre está aquí». El joven sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz quebrada tratando de ocultar su miedo. El niño no respondió, pero el llanto se detuvo abruptamente. En su lugar, una voz diferente emergió del auricular, grave, fría, casi inhumana. «Ya no puedes escapar, como él no pudo». El joven soltó el teléfono y retrocedió, tropezando con algo en el suelo. Miró hacia abajo y vio lo que parecía ser un pequeño muñeco de trapo, empapado en algo oscuro y pegajoso. Mientras trataba de entender qué era, las luces del sótano comenzaron a parpadear y sombras extrañas se proyectaron en las paredes moviéndose como si tuviesen vida propia. Una figura apareció en la esquina más oscura del sótano. Era alta, delgada, con extremidades anormalmente largas y un rostro indistinguible, como si la oscuridad misma formara parte de su cuerpo. El joven quedó paralizado mientras la figura avanzaba lentamente hacia él. Un susurro gutural llenó el aire. «Tú abriste la puerta, ahora eres parte de la casa».
El joven corrió hacia la puerta del sótano, golpeándola con desesperación, pero parecía que ésta se había fusionado con la pared. Sus gritos eran absorbidos por la atmósfera sofocante, y detrás de él, el teléfono volvió a sonar, ahora con un timbre más profundo, casi como si riera de su sufrimiento. Sin otra opción, se giró para enfrentar a la figura, pero ésta ya no estaba sola. A su alrededor, figuras más pequeñas comenzaron a emerger de las sombras, niños pálidos con ojos vacíos y rostros inexpresivos. Todos lo miraban fijamente rodeándolo. Sus labios se movían pero no emitían sonido alguno, como si estuvieran tratando de decirle algo que no podía escuchar. De repente, todo se detuvo. El sótano quedó en completo silencio. El joven se encontró solo otra vez, o eso pensó, hasta que sintió un aliento helado en la nuca y una voz que susurró: «Te quedarás con nosotros para siempre». Un dolor agudo atravesó su pecho, y antes de que pudiera reaccionar todo se tornó negro. Semanas después, un agente inmobiliario llegó a la casa sorprendido al encontrarla otra vez desocupada. Todo estaba como lo había dejado el joven, excepto por un detalle. En el centro del sótano, cubierto de polvo, estaba el teléfono antiguo, con el auricular descolgado como si alguien hubiese estado haciendo una llamada justo antes de desaparecer. El agente, intrigado, tomó el auricular para colocarlo en su lugar, pero apenas lo tocó, escuchó un débil susurro que decía su nombre. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. El agente inmobiliario, petrificado, dejó caer el auricular, pero el sonido del teléfono al golpear el suelo no resonó. Era como si el sótano absorbiera todo ruido, dejando un vacío inquietante en el aire. Las sombras en las esquinas parecían estirarse, alargándose hacia él como si lo estuvieran llamando. Una gota fría de sudor recorrió su frente mientras retrocedía, intentando llegar a las escaleras. Sin embargo, con cada paso que daba, el sótano parecía expandirse, alejándolo más y más de la salida. El teléfono, ahora en el suelo, comenzó a sonar nuevamente, el timbre perforando el silencio. Contra todo instinto, el agente lo levantó como si una fuerza invisible guiara su mano. Apenas el auricular tocó su oído, una cacofonía de gritos y sollozos llenó su mente. Voces de todas las edades clamaban, suplicaban, lloraban. Entre la cacofonía, una voz se elevó por encima de las demás. Era la del joven que había desaparecido antes. «No toques nada más. Corre, sal de aquí antes de que sea tarde». La advertencia hizo eco en su cabeza, pero antes de que pudiera soltar el auricular, algo helado lo sujetó del brazo. Era una mano pálida y pequeña, como la de un niño. Giró la cabeza lentamente y vio al primero de los espectros, un niño con la mirada vacía y una mueca de angustia eterna. «Ven con nosotros», susurró la figura, mientras más manos emergían de las sombras y lo arrastraban hacia el centro del sótano. El agente luchaba, gritaba, pero el suelo parecía transformarse en una masa viscosa que lo atrapaba. Los gritos de las voces en el auricular se intensificaron, volviéndose insoportables. Mientras la oscuridad lo envolvía, la figura alta y distorsionada apareció de nuevo, observándolo desde lo alto con lo que parecía ser una sonrisa sin rostro. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo con una voz que resonaba en cada rincón del sótano. La puerta se cerró con un golpe seco, y todo quedó en silencio. Desde el exterior la casa parecía igual de tranquila y abandonada que siempre, con una quietud que ocultaba los horrores en su interior. Pasaron meses antes de que alguien más intentara entrar a la casa, atraído por su bajo precio y su apariencia encantadora. Nadie sabía que cada nuevo inquilino estaba destinado a formar parte de su oscura historia, y el teléfono, eterno guardián de la tragedia, siempre esperaba para sonar una vez más. Los rumores sobre la casa comenzaron a crecer en el vecindario. Los pocos vecinos que aún vivían cerca aseguraban escuchar sonidos extraños por las noches. Pasos, murmullos y, lo más perturbador, el timbre de un teléfono que resonaba a través de las paredes. La policía fue llamada varias veces, pero nunca encontraron evidencia de ocupantes o actividad sospechosa.
Para ellos, la casa estaba vacía, simplemente una reliquia antigua que se resistía al paso del tiempo. Sin embargo, había algo más. Personas que pasaban cerca de la propiedad decían sentir miradas invisibles, como si alguien los observara desde las ventanas, aunque éstas siempre estaban cubiertas de polvo y cerradas herméticamente. Algunos afirmaban haber visto luces encenderse y apagarse en el sótano, a pesar de que no había electricidad conectada. Y luego estaban los animales, perros que aullaban al pasar, gatos que se alejaban con el pelo erizado y pájaros que evitaban posarse cerca de la casa. Un día, un grupo de jóvenes intrigados por las historias y buscando emociones fuertes, decidió entrar a la casa. Armados con linternas y cámaras, planeaban grabar un video para sus redes sociales, convencidos de que los rumores eran solo supersticiones exageradas. Llegaron al anochecer, justo cuando el vecindario caía en completo silencio. La puerta principal estaba curiosamente abierta, como si los invitara a entrar. La madera crujía bajo sus pies mientras exploraban los pasillos llenos de polvo y las habitaciones vacías. Se reían nerviosamente, tratando de ahuyentar el miedo que comenzaba a instalarse en sus corazones. Uno de ellos notó algo extraño. El aire se volvía más pesado a medida que se acercaban al sótano. Cuando llegaron a la puerta del sótano, esta se abrió lentamente por sí sola. Ninguno quería ser el primero en bajar, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Descendieron los escalones uno por uno, hasta que la luz de sus linternas iluminó el espacio. En el centro del sótano, como si estuviera esperando, el viejo teléfono descansaba sobre una pequeña mesa. De repente, el timbre rompió el silencio, resonando con una fuerza que hizo eco en sus pechos. Uno de ellos, casi en trance, avanzó y levantó el auricular. Al hacerlo, el rostro del joven se torció en una expresión de puro terror. «Dice mi nombre», balbuceó antes de dejar caer el teléfono. La puerta del sótano se cerró de golpe y las luces de las linternas comenzaron a parpadear. Sombras con formas humanas comenzaron a aparecer en las paredes, moviéndose de manera errática, como si trataran de salir de ellas. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer, absorbidos por las sombras que los devoraban mientras sus gritos se desvanecían en la oscuridad. A la mañana siguiente, la casa estaba otra vez en silencio, como si nada hubiera ocurrido. El único rastro de los jóvenes eran las cámaras, abandonadas en el suelo del sótano, mostrando en sus pantallas estáticas llenas de rostros distorsionados y gritos lejanos. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar, pero el teléfono sigue ahí, esperando el momento adecuado para volver a sonar. Y cada vez que lo hace, un nuevo capítulo de su macabra historia comienza.